Muy bien, ahora sí, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Hola Andrea, ¿cómo está? Buenas tardes. Y pues iniciamos ya nuestra clase. Quisiera preguntarles antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, cómo les había ido la semana pasada con la sesión virtual, no asincrónica, sino directamente con el material de aprendizaje. Entonces voy a empezar preguntándole a Ana Sofía. Ana Sofía, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Muy licenciado. bien, Ana Sofía, cuénteme cómo le fue la semana pasada. Bastante bien, la verdad. Sí, estaba todo el tema claro y pude encontrar lo que había solicitado en la tarea por medio de las clases, entonces todo bien. Perfecto, muy bien, Ana Sofía. Hola, ¿cómo está Andrea? Maite, ¿cómo le va? Gusto saludarla. Buenas tardes, Lick. Bien, ¿cómo está Buenas usted? tardes. Pues bien, todo bien. Cuénteme, ¿cómo le fue la semana pasada? Pues bastante bien. Todo lo que usted había preguntado estaba en las presentaciones y los podcasts y estuvo Ujú. bastante bien, a mi parecer. Estuvo muy fácil, la verdad. Qué bueno, me alegra que les haya ido bien. Marco Tulio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Marco Tulio. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo le fue la semana pasada con el trabajo? Bastante bien, comprensible, completo. ¿Sí? Y pues, eh, sí. Ok, perfecto, Marco Tulio, muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien tuvo alguna dificultad o tenga alguna duda que quisiera que aclare con respecto a este tema de los públicos internos y los públicos externos de las organizaciones. Si no hay alguna duda, comenzamos, pero pregunto, ¿tienen alguna duda? Ok, no hay dudas. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a dividir nuestra clase en dos. Primero voy a dar una clase que tiene que ver con nuestro siguiente tema, que es el Departamento de Relaciones Públicas. Y luego en una segunda parte vamos a hacer un trabajo por grupos. Hoy vamos a estrenar, vamos a ver cómo nos va con esta modalidad que tiene Google Meet para poder crear grupos de trabajo. En esta oportunidad vamos a hacer grupos de trabajo no afines y después ya les voy a indicar cómo van a estar organizando ustedes sus grupos. Me parece que tengo una pregunta por ahí. Melina, adelante, buenas tardes. Hola, Lick, buenas tardes. Perdón, le levanté mi manita por accidente, no era pregunta. Ah, Pero, hola, ok. ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, Lick, qué Eh, gusto saludarlo otra vez. Igual, qué gusto de saludarlos. Muy bien, pues entonces les decía que en la segunda parte vamos a hacer un trabajo de grupos. Es primera vez que pues voy a utilizar con Google Meet las salas de grupos y vamos a ver cómo nos va, si nos funciona en esta segunda parte. Pero el día de hoy quiero no perder el tiempo y aprovechar a entrar con este tema sobre el Departamento de Relaciones Públicas. Quiero preguntarles si en este momento ya pueden observar la presentación. Sí, Sí, Lick, se Lick. mira bien. Muy bien, perfecto. Bueno. Como ustedes se recordarán, hemos venido hablando un poco sobre lo que son las relaciones públicas, hemos venido hablando un poco también sobre permítanme, me parece que alguien entró a la sala, solo quiero ver si le tengo, sí, están entrando, voy a darle a admitir, disculpen, ahora sí, voy a de nuevo a colocar la presentación. Pues bueno, les decía que hemos venido hablando sobre qué son las relaciones públicas. Conocimos un poquito esos elementos fundamentales que van a caracterizar a alguien que desarrolle relaciones públicas. La semana pasada, pues vimos un poquito sobre esos públicos internos y externos, que son llamados stakeholders, públicos de presión, públicos de influencia, audiencias, como quieran, en relaciones públicas, y que al final nos lleva a entender que estando en un área o un comunicador, estando trabajando en un departamento de relaciones públicas, pues entiende que en esos dos ambientes se tiene que mover, a lo interno de su organización donde labore, como a lo externo, sobre todo para tener contacto con esos otros públicos que en algún momento puedan tener una opinión pública favorable a nosotros o negativa o desfavorable. Entonces, es importante saber que un relacionista público pues tiene que estar en un departamento o un departamento debe estar integrado en cualquier organización, sobre todo en cuando están en áreas de comunicación, ya sea un área de comunicación o la misma empresa, deben de pensar en qué estructura es la más conveniente para que
las acciones que haga esa unidad de comunicación o departamento o dirección realmente sean atendidas y respetadas por toda la organización. ¿Por qué les digo esto? Porque habemos muchos que defendemos que un área de relaciones públicas o de imagen institucional o de comunicación corporativa no debería de estar supeditada bajo las órdenes de, ¿qué les digo yo?, de un departamento de mercadeo o un departamento de recursos humanos, que es generalmente en donde ponen las áreas o departamentos de comunicación, sino como aquí la comunicación ya la vemos desde un punto de vista más corporativo e institucional, pues debería de estar, si lo quieren ver, en un departamento adjunto a lo que sería la junta directiva, ni siquiera la gerencia general, sino la junta directiva de una organización, porque es importante la manera como una organización planifica, ejecuta, controla su comunicación y generalmente cuando, digamos, no hay una directriz general o desde un nivel alto de las organizaciones, pues en algún momento hay muchas unidades o muchos departamentos que no las acatan. Entonces, por eso es importante ver este tema para que ustedes vean cómo se van estructurados departamentos de relaciones públicas en diferentes tipos de organizaciones. No es lo mismo como un departamento de relaciones públicas puede estar en una institución como gobierno o en una empresa, sino que varían dependiendo digámoslo así, las líneas de mando, dependiendo del tamaño de las organizaciones y dependiendo también del enfoque o el fin por el cual se crea una organización. Entonces, por ejemplo, generalmente desde un tema político se ha dado cuenta, digamos, o se han dado cuenta de la importancia que tienen las relaciones públicas. Por ejemplo, se recuerdan que habíamos hablado en una anterior clase cuando hablábamos de la historia de las relaciones públicas, que por ejemplo Julio César fue uno de los grandes artífices en el Imperio Romano que se valió de herramientas de relaciones públicas. Pero también podríamos hablar de otro que es Augusto César, quien generalmente en el primer siglo de la era, digamos, cristiana o postcristiana, mandó a construir estatuas de sí mismo, es decir, digamos, monumentos para destacar su personalidad, para comunicar, digamos, de cierta manera que era un personaje con mucho poderío en el Imperio Romano. Hoy en día, si yo tomara como referencia este ejemplo de Augusto César, de cierta manera podríamos ver que ahora en día todavía hay personajes, no solo empresariales, no solo artísticos, sino políticos, que se han valido de esta técnica que en su momento usó Augusto César para perpetuar su mensaje, incidir o influir en la sociedad y de cierta manera que quede su legado. Por ejemplo, yo quiero traer aquí a Álvaro Arzú, por ejemplo. Álvaro Arzú no es que él haya construido de cierta manera monumentos o imágenes de él, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver que uno de los grandes logros que él tuvo como presidente de Guatemala es haber consolidado la paz en 1996 en Guatemala, en donde puso fin al conflicto armado interno de 36 años. Y Álvaro Arzú, si ustedes agarran la ficha de un quetzal, ustedes se darán cuenta que uno puede ver la ficha y puede ver la palomita y la palabra paz. Pero si uno analiza detenidamente esa, digámoslo así, ese imagotipo o esa imagen, uno se va a poder dar cuenta que detrás de esa paloma y detrás de esa palabra paz, cuando uno analiza y ve a detalle, se va a dar cuenta que tiene el apellido Arzú. Y esa fue una moneda que se hizo con motivo de la firma de la paz. Aunque en algún momento lo nieguen, pero si ustedes agarran una ficha de un quetzal y la ven detenidamente, uno ve la paloma y la paz y la palabra paz. Pero cuando uno ve despacio, se va a dar cuenta que entre la paloma y la palabra paz se conforma una palabra no se ve a simple vista, pero como les digo, cuando uno se detiene a verlo, ve el apellido Arzú. De tal manera que, ¿qué era lo que buscaba? Dejar perpetuado digamos, en este caso, el logro que él desarrolló como presidente en consolidar la paz en el país. Y obviamente después de eso, en 1996, viene
todo lo demás en donde Arzú pues se vuelve un líder y directamente nunca, ahí sí que literalmente él estuvo mucho tiempo en la municipalidad de Guatemala y definitivamente él salió de la municipalidad, como se dice tradicionalmente, con los pies por delante. O sea, nunca nadie le pudo ganar las elecciones a Arzú hasta que él murió y se retiró de la municipalidad. Entonces, como les digo, generalmente se ha utilizado esta disciplina, sobre todo por políticos, para convencer a las personas, fijar su imagen de líderes y perpetuarse en la historia. También, de cierta manera, se recuerdan que habíamos hablado que la historia de las relaciones públicas podría rastrearse desde inicios de nuestros siglos, sobre todo cuando yo les hablaba del ejemplo de Jesús. Y cómo logró llegar a diversos públicos en ese entonces. También ustedes recordarán que en esa clase anterior de los públicos externos hablábamos que los medios de comunicación, en este caso los periodistas, son un factor importante y fueron un factor importante en el surgimiento de las relaciones públicas como profesión, sobre todo cuando se crean las famosas agencias de prensa, pues desde ahí ya los periodistas ya estaban ejerciendo un impulso a esta disciplina profesional. Digamos, es como para que vayamos teniendo un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué operaciones realiza el personal de relaciones públicas antes de entrar directamente a ver un departamento? Miren, un departamento y el personal que está dentro de este departamento debe de cumplir las siguientes funciones. Redactar. Ese es importante, por eso es que se insiste que un comunicador tenga una buena ortografía y una muy buena calidad de redacción, que sepa hilvanar textos, que sepa hilvanar ideas. ¿Por qué? Porque a ellos les va a corresponder redactar comunicados de prensa, que es la información que se traslada a los medios de comunicación sobre la postura oficial de una organización. Se hacen boletines, se hacen también que se redactan discursos, cartas, en fin, todo tipo de correspondencia y obviamente en la escritura, la forma de redactar también refleja mucho la imagen de una organización o de una persona en este caso. De igual manera, además de redactar, el relacionista público también tiene labores de editar. Sí, es decir, revisar los textos, tratar de coordinar las ideas de los textos que nos presentan redactados para luego poderlos hacer públicos en algunas publicaciones especiales, en algún medio periodístico, una prensa libre, el periódico, o cuando se envían boletines directos a los empleados. Otra de las funciones que se realiza son las relaciones de medios y colocación en los medios, es decir, es construir lo que hemos venido hablando, una relación no de profesional, sino tiene que trascender más a una relación de amistad con el periodista para que yo tenga, digamos, ese beneplácito de ellos y que ellos puedan cubrirme eventos o publicar alguna nota informativa de mi organización. Y sobre todo también una labor de colocación, es decir, que al momento que yo haga una publicación, una convocatoria de prensa o un comunicado o gestione una entrevista, estas sean colocados dentro del medio en los lugares más adecuados y que son en teoría pues más vistos por los públicos externos como la sociedad, que generalmente es la que compra este tipo de periódicos. Es decir, establecer esas relaciones con los medios noticiosos, con revistas, con publicaciones comerciales, con los medios de todo tipo. Otra de las funciones que realiza un departamento de relaciones públicas, es organizar eventos especiales, ¿sí? Y esto tiene que ver con coordinar y dirigir las conferencias de prensa, que puede ser un evento, celebración de aniversarios, digamos, organizarlo, desarrollar, digamos, si quieren, toda la agenda, el acto protocolar, la actividad que se va a desarrollar, un baile, un concierto interno, es decir, todas esas actividades de celebración de aniversarios también lo tiene que ver un departamento de relaciones públicas hacia los públicos internos. Y por supuesto, la organización de ceremonias especiales, por ejemplo, ceremonias cuando le va a dar un premio al presidente de la organización por su trayectoria, o se le va a dar el premio a un trabajador porque estuvo tanto tiempo trabajando en la empresa. Ahí es donde también entra el departamento de relaciones públicas. Y por supuesto, hablar. Miren, un relacionista público le tiene que gustar hablar, porque si no le gusta hablar, si tiene miedo de aparecer en público, miedo de hablar al público,
pues no es su camino esto. Porque muchas veces el Departamento de Relaciones Públicas a lo interno tiene que tener un vocero. A veces generalmente los voceros institucionales salen de junta directiva, pero cuando ninguno de la junta directiva se atreve, ¿qué es lo primero que dicen? Que lo haga Relaciones Públicas porque ellos son los expertos en ese tema. Entonces, de cierta manera, el hablar en público es fundamental porque en algún momento se va a tener apariciones frente a grupos como por ejemplo medios de comunicación al dar una entrevista, porque generalmente a veces nosotros vamos a también que utilizar el habla para coordinar eventos, coordinar escenarios cuando organicemos una actividad, porque en algún momento también nos tocará dar una declaración en una conferencia de prensa por alguna crisis que tiene la organización. En fin, es importante que se tenga esa capacidad de hablar. También es importante hablar porque cuando nosotros buscamos ese acercamiento con esos públicos de interés, imagínense, de repente me toca ir a hablar con el Congreso de la República por una ley que puede afectar a nuestra organización. Se recuerdan en esa labor de lobbying, yo tengo que tener una capacidad para hablar y sobre todo para comunicarme con estas autoridades y que realmente la forma de hablar refleje mi profesionalismo y detrás de mí refleje la imagen institucional de la organización. Eso es fundamental también en un departamento de relaciones públicas. Tenemos también que otras de las funciones es la producción. Hay algunos que les encanta mucho hacer audios, podcasts, videos. Bueno, pues también pueden incursionar y específicamente en esa área, porque generalmente tenemos que generar materiales eh, comunicacionales de nuestra institución, generar videos de una actividad que se tuvo, generar algún video institucional, un video conmemorativo por un aniversario de tantos años que tiene nuestra organización. Generalmente necesitamos producir audio. Si no lo queremos enviar en forma escrita a los colaboradores, pues enviamos un audio insertado en un correo electrónico y que tiene que tener una producción atractiva para que la gente se detenga a escucharlo, ¿verdad? Generalmente se hacen producciones de cine, dependiendo del tipo de documentales, sobre todo en campos de responsabilidad social empresarial, se usa mucho el cine o el video para crear producciones que lo que buscan es crear formatos, productos audiovisuales que hablen sobre la responsabilidad que tiene la organización en cuanto a que no contamina, en cuanto a que creó una fundación para ayudar a algunos niños, y todo eso hay que producirlo para que quede ese material y poderlo compartir no solo en medios, sino en nuestras plataformas digitales. También realizamos labores de investigación, que ustedes recordarán, también ya habíamos hablado que este es uno de los elementos de las relaciones públicas, porque igual el Departamento de Relaciones Públicas de cualquier organización tendrá que estar investigando qué opina estos públicos de la organización. Y por lo tanto, es donde se hacen estudios de opinión o sondeos de opinión, o incluso, como ustedes saben, dentro de las organizaciones, si son empresas, hay departamentos de mercadeo que desarrollan algún tipo de campañas publicitarias. También es bueno investigar qué tanto esa campaña publicitaria no afectó reputacionalmente a mi organización. Entonces, por eso es importante la investigación. Otra de las funciones de un departamento es la programación y asesoría, ¿verdad? Es decir, planificar, desarrollar planes de relaciones públicas para que la organización sea un sistema abierto en el cual se pueda relacionar con diversos públicos hacia afuera, pero también hacia adentro, o sea, que haya una buena armonía, crear una buena imagen de la organización dentro de los colaboradores, directivos o propietarios de la misma organización. Y eso pasa de la mano también al planificar con generar asesorías, es decir, asesorar sobre todo, como les digo, a los mandos directivos de cómo la organización debe crear su imagen por medio de la comunicación. Y luego una acción de dirección también. Hay actividades, la organización de eventos, el ejecutar el plan, organizar una conferencia de prensa que necesita la dirección de ese departamento porque es el que sabe, ¿sí? Y esa dirección implica también supervisar las actividades, pero también supervisar los costos en que se incurre desarrollar esos planes de relaciones públicas y por supuesto también, ¿verdad? Asegurarse que ante cualquier gasto que se tenga por estas actividades se pague, porque cuando se es una organización morosa, independientemente que puede ser un problema financiero, ese problema de morosidad afecta reputacionalmente a la organización.
Y obviamente, si ustedes hablando directamente de esa función básica que es la relación con los medios de comunicación, yo les podría decir que esta es la función con la cual se mide a un departamento de relaciones públicas, se mide a una agencia de relaciones públicas o se mide a un especialista en relaciones públicas. ¿Qué tanto logra tener la convocatoria de diversos medios de comunicación para que cubran las actividades que tiene nuestra, pues en este caso, nuestra fundación, nuestra empresa, nuestro ministerio, gobierno en donde elaboremos? Con frecuencia, ese trabajo que se desarrolla significa encontrar esas maneras de cómo yo puedo atraer a la prensa a mis eventos, más cuando soy una empresa que vende productos, una empresa eminentemente comercial. ¿Se acuerdan que les decía que ya los medios de comunicación y los periodistas ya no tan fácil van a un evento gratuitamente porque saben que es publicidad gratuita lo que uno está buscando como relacionista público? Entonces ellos ya lo cobran. Entonces el departamento siempre tiene que ir ideando cómo hacer que ellos lleguen sin que el medio me cobre o que ellos me cubran. Pero eso se logra hacer cuando el Departamento de Relaciones Públicas logra construir una relación no de la noche a la mañana, sino es un trabajo por mucho tiempo de ir creando esa amistad con los periodistas para ir logrando o tratar de lograr que tengamos esa cobertura gratuita y que hay una buena convocatoria. Entonces, de cierta manera, ese departamento de relaciones públicas, primero que todo, es el que crea los eventos, como una conferencia de prensa, y también es el responsable de ofrecer la información a los medios de comunicación que luego lo van a replicar cuando ellos lo publican, lo van a transmitir a través de los medios de comunicación, y con eso vamos a llegar a toda la sociedad o a todos los públicos externos, buscando precisamente que esos públicos externos, al leer la noticia en los medios de comunicación, logremos captar la atención y empecemos a sembrar en ellos una imagen determinada de nuestra organización. Entonces, un mensaje, generalmente cuando se hace en publicidad o cuando es anunciado, un anuncio es pagado, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es que sí, vamos a hablar de nuestro producto, pero no pagarlo, sino que sea gratuito. Pero como les digo, ante esta realidad precaria que están teniendo los medios de comunicación, en donde ya incluso los medios masivos no están teniendo esa, digamos, pauta grande que tenían de empresas, pues estamos viendo ahora que están buscando otras alternativas de buscar recursos, y por eso es que pueden cubrirnos a nosotros un evento y publicarlo como una noticia, pero por eso tenemos que pagar, ¿sí? Obviamente, los anuncios, si nosotros lo hiciéramos desde el enfoque de publicidad, sí constituyen un uso controlado de los medios, es decir, el medio define o se define en qué horario van a colocar mi anuncio, ¿sí? Publicitario, ¿sí? Y en este caso, en algún momento, al final, la publicidad se ha utilizado, y por eso es que en algún momento las relaciones entre empresas y medios de comunicación han habido rupturas, porque las empresas han visto que la publicidad puede ser la mejor manera de controlar a un medio. No lo ven como una herramienta de no control, sino de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes recordarán que cuando han habido estos escándalos de corrupción de algunas empresas y algunos medios de comunicación empiezan a sacar la noticia que es veraz y de lo que está ocurriendo, generalmente las empresas llaman a los medios de comunicación y les dicen: mira, ¿cómo es posible que estés sacando esta noticia mía cuando yo te estoy dando pauta? Quítala, por favor. Entonces, ahí empieza una coerción a la libre emisión del pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo como periodista digo: mira, yo no voy a quitar esta nota porque yo estoy transmitiendo la información tal y como es, aunque sea tuya. Pero entonces las empresas dicen: sí, pero como yo te estoy pagando publicidad, entonces si no la quitas, yo te quito la pauta publicitaria, y ahí es en donde empiezan a desinflar al medio. Entonces, un director de comunicación institucional tiene que tener claro que aunque hiciese publicidad en los medios de comunicación, aunque la empresa a nivel de mercadeo pague la publicidad a los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado si uno como empresa se atreve a coartar al medio en quitarle la pauta. ¿Por qué? Porque lo peor que uno pueda tener de hacer es tener a los medios de comunicación como enemigos. Por supuesto,
El hecho de que yo pago la pauta también me da un derecho de tener un buen servicio. Y si a eso yo construyo una buena relación como departamento con los medios de comunicación, entonces tal vez yo no cuarto la libre emisión del pensamiento, pero sí logro incidir en el periodista para que realmente también me dé un derecho de réplica en el mismo medio, en el mismo tamaño, como lo manda la ley, para poder aclarar las notas que posiblemente ese medio haga y que en su momento yo evite que por estarlos coartando, en algún momento saquen una nota de que yo como empresa estoy forzándolos a decir algo que no es cierto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y obviamente el personal que está en un departamento de relaciones públicas tiene que tener claro que él debe de proporcionar la información 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana debe estar disponible para proporcionar información a los medios de comunicación de tal manera de que ellos tengan la información verídica de la fuente, pero no controla la manera en la que va a aparecer, a menos que usted tenga una buena relación con el medio de comunicación. Pero generalmente los medios de comunicación tienen sus criterios y realmente cuando uno les envía un comunicado de prensa, les envía material como fotografías, videos, audios, uno espera que lo publiquen todo y a veces no pasa eso, pero uno tiene que esperar que por lo menos la forma en que publican los medios de comunicación, pues digan la verdad o digan las cosas tal y como yo les estoy indicando que son y que no hagan conjeturas o sobredimensionar alguna situación de la organización por una interpretación que el periodista haga y que no es la realidad o la verdad de lo que yo estoy diciendo como organización. Ahora bien, si yo tengo hay situaciones en donde a mí me ha pasado que tengo muy buenas relaciones con los medios de comunicación y ya ni siquiera ellos me depuran la información que les envío. Cuando yo hago un comunicado de prensa o un video comunicado, digamos, les grabo la opinión de una organización, generalmente ellos la publican tal y como va. ¿Por qué? Porque ya hay un grado de confianza, de amistad y de certeza de que también yo no les voy a meter un golazo al medio de comunicación en algún comunicado que yo haga. Entonces, tiene que ser una relación de mutuo respeto y confianza entre el medio de comunicación y la organización a la cual ustedes representen. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el día que nosotros nos pongamos en una actitud que no vamos a dar información, damos la pauta al periodista o al medio de comunicación que él haga su interpretación y que posiblemente no sea distorsionada a la realidad sin, vuelvo a repetir, sin tampoco tratar de coartar la libre emisión del pensamiento del periodista. Cuidado con eso. Entonces, ideas importantes. Las relaciones públicas ayudan a una organización y a su público a adaptarse mutuamente, ¿sí? A adaptarse la organización con sus públicos, a adaptarse con los medios de comunicación, a adaptarse con la sociedad civil, a adaptarse con el gobierno, a adaptarse con el sector empresarial. Y esa adaptación lo debe de buscar hacer el Departamento de Relaciones Públicas. Además, el departamento también tiene que buscar la administración correcta de la imagen de la compañía o de la organización mediante ciertas herramientas o acciones comunicativas que realizan. Es decir, todas las actividades que al final sean verbales o no verbales, pero que al final comunican algo, lo que tienen que buscar siempre es construir la buena imagen de la organización, que tenga una buena reputación hacia las personas, que también esa comunicación le permita desarrollar relaciones con otros públicos que son importantes para ella. Y también crear imágenes positivas, información concreta que persuada a esos públicos que posiblemente no están de acuerdo con nosotros. Es decir, tratar de influenciar a las personas para que cambien su manera de pensar hacia la organización. Ahora, estas acciones difieren totalmente de lo que hace un departamento de mercadeo y publicidad, porque este departamento su enfoque es transmitir una imagen que genere demanda para un producto y que la gente lo compre, ¿sí? Es decir, tratar de que la gente siga creando o siga construyendo la imagen de un producto o un servicio, ¿verdad? Para que esta demanda o esta compra sea duradera, mientras que las relaciones públicas no buscan ese enfoque comercial y por lo tanto el Departamento de Relaciones Públicas no tendría que, digámoslo así, desarrollar o meterse a publicidad, a la publicidad o a la comunicación comercial
con el objetivo de vender, sino más que todo con el tema de crear una imagen de reputación a los productos y por supuesto a la institución o organización que está atrás de ellos y que le da ese respaldo a los productos. Dentro de esas funciones también hablamos de deben de posicionar la mejor imagen de la organización, sobre todo desarrollando mensajes que se adapten a esas audiencias claves o a los tipos de públicos. No va a ser igual cómo se comunica hacia la organización a sus, en este caso, inversionistas o financistas, a cómo se comunica, por ejemplo, con sus clientes. Son diferentes maneras de comunicarse o cómo se comunica con sus proveedores, así como se comunica con sus colaboradores. Tiene que buscar el departamento el famoso tono, manera, incluso el tipo de palabras con las cuales se debe dirigir a estos públicos para que podamos generar entendimiento entre ambas instituciones. Entonces, si quieren, para resumir esto que acabo de hablar, las funciones del Departamento de Relaciones Públicas principales son representación en los medios, es decir, dar la cara por parte de la organización ante los medios de comunicación, comunicar en crisis cuando tenemos un problema o una situación, una crisis en la organización en la que estamos, tenemos que comunicar para poder aclarar esas temáticas. Y luego también las relaciones con los accionistas, es decir, establecer esas maneras de cómo me voy a comunicar para que el accionista tenga la certeza que no se está robando el dinero y que se está administrando bien. Y también generar contenidos. Como les digo, si tenemos sitio web, tenemos plataformas digitales de la organización, generar videos institucionales que que todos los públicos de interés conozcan quién es la organización, su misión y visión, si trabaja ambientalmente amigable, si tiene responsabilidad, digamos, con la población, desarrolla proyectos sociales, si sus productos son de calidad, cómo los producen, si al producir no están dañando un río, en fin. Todos esos materiales es generar el contenido y que generalmente pueden ir a través de medios físicos como periódicos de la compañía, carteleras en la compañía, hasta los medios electrónicos que son más modernos ahora, que van desde audiovisuales para redes sociales hasta incluso desarrollar materiales con realidad virtual para ser más atractivo y que el mensaje capte la atención. Y por supuesto el manejo de los medios sociales, es decir, establecer la relación, monitorear lo que se dice en los medios de comunicación de nuestra organización, tanto a nivel televisión, radio y prensa, como lo que se dice de nosotros en las redes digitales o en los medios sociales. Eso es importante. Por ejemplo, no sé si ustedes supieron, pero esta semana, desde finales de la semana pasada y esta semana, una organización como el Ministerio de Cultura viene teniendo muchos problemas de imagen y reputación. En redes los han reventado precisamente porque tuvieron la iniciativa de querer, en este marco del bicentenario, primero pues cambiar el ritmo del himno nacional. La gente lo reventó en redes sociales, los medios de comunicación también reventaron al Ministerio de Comunicación y tuvo que dar marcha atrás, pero ya la imagen, el daño se hizo y se creó una imagen reputacional un poco negativa. Y esta semana, pues con esa noticia de pues esa asignación de una obra de arte a un artista, en donde eran millones que se iban a gastar en eso, o 1 millón más o menos, no recuerdo, y que al final también le trajo una crisis de desconfianza de la población a esas acciones que estaba cometiendo el ministerio, y en redes sociales y en medios televisivos y radiales los reventaron. Quien haya sido el director de comunicación del gobierno o de ese ministerio tendría que haber gestionado pues herramientas como una conferencia de prensa, que al final fue lo que se hizo, para poder aclarar, por ejemplo, que se daba marcha atrás a esa iniciativa del himno y que se daba marcha atrás a la contratación de esta obra de arte que iba a costar millones y que causó indignación en ese público de presión del gobierno que es la sociedad. Entonces ahí es donde en esos momentos es donde uno tiene que aprender también a manejar los medios sociales para saber a través de los cuales yo me voy a comunicar y evitar que los mensajes posiblemente equivocados prosigan, y los que sí son ciertos pues tratar de menguar el impacto que están teniendo. Entonces,
Cuando hablamos nosotros del Departamento de Relaciones Públicas, a veces se cree que el Departamento de Relaciones Públicas viene siendo la prolongación de un departamento de publicidad. Y esto es comprensible porque al final el crear reputación va de la mano en fortalecer la imagen, por ejemplo, de productos y servicios para darle más credibilidad a un público como los clientes. Pero, digamos, en su nacimiento, en su génesis original, el Departamento de Relaciones Públicas empezó siendo como una extensión de un departamento de mercadeo o en una agencia de publicidad como digamos, el departamento que ve relaciones públicas de las marcas o a nivel interno de organizaciones, como les decía, en algunos casos como la extensión de un departamento de recursos humanos. Generalmente un departamento en esos momentos se constituía por un jefe y su auxiliar. Eh, También en algunos casos, estos departamentos, algunas empresas sí tuvieron la visión de tenerlo no como un departamento, sino como una unidad o como digamos, un grupo de empleados bajo junta directiva para pues poderles orientar en esas definiciones, no como un departamento como tal. Pero al final estos eran de cierta manera, pues, digámoslo así, su trabajo por el cual se pensaban, por la cual debería existir este departamento, ya sea como una extensión de una agencia de publicidad o como una área o un grupo de personas bajo junta directiva, era para desempeñar dos tareas principales fundamentales. A lo interno de la organización para crear informes y a lo externo para crear imagen, ¿sí? Al final lo que se buscaba era, o la intención de esa estructura era aprender a vender a la empresa, no solo por sus productos, sino a la empresa como tal, como esa entidad seria que está creando este tipo de productos y servicios. Posteriormente hubo una evolución de cómo ir integrando el Departamento de Relaciones Públicas y en los organigramas de algunas empresas o organizaciones el Departamento de Relaciones Públicas se miraba como un staff. ¿Qué era un staff? Pues era un grupo de consejeros que no participaban o no participan de la toma de decisiones de la línea jerárquica de una organización. Este modelo todavía continúa. Hay algunos departamentos de relaciones públicas que asesoran, que están dentro de la compañía, que son gente contratada por las organizaciones, pero que no tienen decisión. Entonces, generalmente era este grupo de consejeros y generalmente este departamento ha sido integrado por técnicos en relaciones públicas, ¿sí? De cierta manera, estos técnicos o estos departamentos como staff, lo que buscaban era recoger pareceres y consejos de la dirección, en este caso digamos, de la junta directiva para crear una estrategia y luego proponérsela a estos directivos. Y aparte, un departamento como staff tiene la ventaja de que conoce todo lo que entra y sale de la dirección. De cierta manera, generalmente, pues, en temas de comunicación están pendientes únicamente a lo interno de ella, mensajes que entran, noticias que entran y que puedan afectar o favorecer a la organización, así como la comunicación que sale. Lamentablemente, una organización de staff, digamos, obtener un departamento de relaciones públicas a lo interno con la junta directiva y que solo vea lo interno, también los ciega ante la realidad que hay fuera y no les permite conocer cuáles son esos mensajes claves negativos que pueden estar afectando la imagen de la reputación de nuestra organización. Hay otra manera como se ha establecido al Departamento de Relaciones Públicas, se le ha colocado en un tipo de organización tipo Line, ¿verdad? Que viene siendo pues una unión jerárquica directa que se ocupa de decisiones y de órdenes de ejecución. Es decir, los departamentos de Relaciones Públicas a veces se han colocado en lo que les decía, en departamentos abajo, digamos abajo de estos departamentos, ya sea de recursos humanos y de mercadotecnia, y Departamento de Relaciones Públicas debe de seguir las instrucciones o las directrices de estos dos departamentos, cosa que en algunos casos ha funcionado, pero en otros no permite que la comunicación más de tipo institucionalidad trascienda toda la organización, sino que a veces generalmente se queda en puras comunicaciones internas o en puras comunicaciones de mercadeo que se desarrollen.
Para ir terminando esta primera parte de la clase, pues hay unas estructuras del Departamento de Relaciones Públicas, como pueden ver. Esta generalmente puede ser en un departamento. Si yo tengo una in-house, digamos, yo creo una agencia de relaciones públicas, pero es interna. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia in-house y un departamento como tal, que están dentro de una organización? Pues miren, las in-house, ya sea en publicidad, yo puedo tener una agencia in-house de publicidad en mi empresa, en mi organización, porque significa que esa agencia va a trabajar exclusivamente toda la publicidad que desarrolle mi organización. Y como son estrategias, pues yo me aseguro con eso que la agencia de publicidad interna va a guardar mi secreto. Pero la gran ventaja es que esta agencia in-house también puede tener la posibilidad de trabajarle a otras marcas, ¿sí? Y entonces eso trae recursos para la misma organización que posiblemente no se desarrolle en temas como agencia de publicidad. En Guatemala hay casos en donde hay agencias in-house como la de McDonald's. McDonald's no contrata agencias de publicidad. Ellos tienen su propia agencia in-house, tiene diseñadores gráficos, digitales, productores, que ellos trabajan los artes y la misma producción publicitaria de McDonald's. No necesitan de agencia de publicidad. El gran problema es que las in-house generalmente se encierran en la misma organización y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo a lo exterior. Mientras que un departamento de relaciones públicas, ese sí, ya es un departamento formalmente constituido dentro de una empresa que únicamente se va a dedicar a esas acciones. Por ejemplo, el departamento de publicidad se va a dedicar a la publicidad de la organización y no va a tener o buscar negocios afuera, sino directamente solo a eso se va a encargar. Lo mismo pasa con las relaciones públicas. Hay empresas que pues tienen sus propias direcciones de relaciones públicas y es como crean su propio departamento, como el que lo pueden ver ustedes acá. Hay algunas que son manejadas por un director o un gerente general del departamento, digamos, de relaciones públicas o de comunicación corporativa o de imagen institucional. Y él generalmente se organiza en diversos subdepartamentos. Un director creativo, un director de arte y un director de medios que se encarga cada uno, el creativo, de generar esa idea de comunicación, cómo se va a plasmar ese mensaje clave. El director de arte, que es el que dirige cómo se va a plasmar visualmente, ya sea en boletines, en afiches, en comunicados de prensa, en audiovisuales, el mensaje que quiere dar nuestra organización. Y el director de medios, que es el encargado de colocar ese mensaje no comercial, pero al final que sí puede ser aplicado en medios de comunicación, y él coloca. Ahora, en este diagrama yo les coloco ahí un director de cuentas, porque también esta estructura, como les digo, si fuera una agencia in-house que también le ofrece los servicios de relaciones públicas a otras empresas, pues generalmente un director de cuentas se encarga de ver por lo que está dentro de nosotros, nuestra misma organización, y también de atender a esas otras organizaciones externas u otras empresas que necesitan de estos servicios, pero la agencia está dentro de una organización. En el caso de un departamento de relaciones públicas, el director de cuentas no aplica, porque al final la única cuenta, digamos, que se lleva es de la propia organización. Pero la idea es que ustedes sepan de que ustedes tienen que tener en un departamento colaboradores que tengan la capacidad de diseño gráfico, producción audiovisual, producción, digamos, colocación de medios, ¿verdad? Que tengan por ahí a un creativo también, porque generalmente para presentar un mensaje clave se necesita de ser muy creativo para saber cómo presentarse. Y luego pues ya se va estructurando el departamento, como ustedes pueden ver ahí. Yo tengo un director creativo que ve, es más, los directores son más estratégicos, y luego en un director creativo coloco a un copy, que es el que ya plasma la idea del director creativo, o en el director de arte, pues él hace el layout, y el ilustrador es el que le da ya la perfección visual al boletín o todo lo que se haga. Y en el caso de un director de medios, pues puede ser un asistente que le ayude en la colocación o en la gestión con esos medios de comunicación para colocar las noticias o las notas que queremos que salgan como un reportaje en los medios de comunicación.
Esta es otra estructura. Generalmente esta estructura que ustedes pueden ver acá aplica para temas de gobierno. Un departamento de relaciones públicas en algún ministerio, pues generalmente tiene un área de difusión, que es la relación de la prensa y la relación también con otras instituciones, es decir, quienes emiten la comunicación a estas organizaciones, tanto externas como los medios de comunicación o la prensa, como a nivel interno de nuestra institución y de otros organismos en el gobierno. Puede ser que este sea el departamento de un ministerio de salud y que también a través del área de difusión se comunique también con otro ministerio, por ejemplo, Relaciones Exteriores. También generalmente tienen un área de ceremonial y protocolo, que son los encargados de establecer el orden, la logística, la metodología de los eventos o actos que se organizan, saber cuál va a ser el protocolo, la etiqueta de vestimenta, cuál va a ser el programa, cómo deben de sentarse las personas, y también hace una labor de asesoría también para que los eventos salgan de la mejor manera. Y también tienen un área de promoción institucional, que son los encargados de organizar visitas guiadas, por ejemplo, a otros públicos que pueden ser colegios o público en general, que son encargados de también las relaciones de, en este caso, el ministerio con relaciones empresariales o con otro sector, con el sector empresarial. Y por supuesto tienen un área de extensión cultural, en algunos casos, por ejemplo, un ministerio de cultura que trata de hacer llegar todas las actividades culturales o de comunicación cultural a otro tipo de organismos internacionales, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, esta puede ser otra manera cómo se organiza un departamento de relaciones públicas. Tenemos también esta otra estructura de lo que podría ser un departamento, que generalmente esta puede ser una dirección general de comunicación y relaciones corporativas. Esto puede ser en gobierno, puede ser en una fundación, puede ser en una empresa. Más se aplica a una fundación, porque esta dirección tiene un director. Esta dirección generalmente es una unidad de información y de relaciones públicas de la fundación o de la ONG. Tienen un director que generalmente estructura su departamento de tal manera que tenga una sección de relaciones públicas y una sección de protocolo. Relaciones públicas es todo el tema de comunicación, establecer relaciones y generar los materiales o herramientas de comunicación con medios de comunicación o con otros públicos. Mientras que la sección de protocolo se encarga únicamente a lo que es la gestión y organización de eventos como tales, ¿verdad? Y la sección de prensa, es la que se encarga con los medios de comunicación, y la sección de relaciones públicas es con otros públicos. Pero como les digo, cualquier estructura del departamento puede ser buena dependiendo del tipo de institución que tengamos. Por ejemplo, para una pequeña empresa podría también tener una estructura de este departamento. Podría tener, bueno, tenemos al presidente en este caso de la pequeña empresa, que puede ser un pequeño negocio, y él dice, bueno, o decide contratar a una persona que sea su director de relaciones públicas. Este director es el que se va a encargar de tener un jefe de relaciones con la comunidad que se va a relacionar, por ejemplo, si mi pequeña empresa está en un vecindario, que me relacione con los vecinos, y aparte, pues con las prensa, para lograr que, pues yo como pequeña institución, pues pueda tener un espacio noticioso en los medios de comunicación. Y obviamente hay pequeñas empresas que generalmente, además del director de relaciones públicas, generalmente se abocan a asesores o consejeros de relaciones públicas que van a complementar el trabajo de este director. Esto es en una pequeña empresa. Esto ya podría ser en una mediana empresa, en donde, si se dan cuenta, seguimos con la misma estructura. Un presidente de la organización nombra a un vicepresidente de relaciones públicas que funciona como asesor y consejero, y él se encarga de establecer estas unidades como un jefe de relaciones con la comunidad, un director de servicios institucionales, es decir, los servicios que se ofrecen a nivel interno de esos públicos internos de la mediana empresa, y un director de servicios editoriales que se encarga de desarrollar comunicaciones con los empleados, o que tiene la relación con los empleados, relaciones con la prensa, y por supuesto un jefe de producción publicitaria, porque aquí desde esta perspectiva también hay medianas empresas que no tienen la capacidad de tener un departamento de publicidad y un departamento de relaciones públicas, pero lo ideal es que esa producción publicitaria esté dentro de una estructura de relaciones públicas, para garantizar que los mensajes publicitarios que se hagan no sean malos o equivocados.
Eh, Al final de cuentas, un departamento de relaciones públicas está regido por ciertos códigos éticos, ¿verdad? O hay un tema que es la ética en la publicidad. Por ejemplo, en los años 30, los requisitos para trabajar en el campo de las relaciones públicas no estaban muy bien definidos y generalmente habían personas que decían ser relacionistas públicos, pero que al final eran agentes de publicidad, o sea, hacían publicidad y no tanto relaciones públicas. Ya durante los años 50 se empieza a trabajar todo el concepto de la ética en los departamentos, en los relacionistas públicos, y es ahí cuando surge una firma Bayor y Asociados, quienes de cierta manera ellos fueron acusados de crear frentes pagados para desprestigiar a industrias, por ejemplo, la industria de camiones. Digamos, ellos como supuestamente agencias de relaciones públicas les pagaron a ellos para sacar información falsa en medios de comunicación en contra de una industria. Entonces, de a raíz de eso se empiezan a crear ciertas normativas o códigos éticos de un departamento o de un relacionista público, como puede ser el desprestigiar directamente a una persona con acusaciones falsas. Ya en el 54, cuando se crea la Sociedad de Relaciones Públicas de América, se crea ese primer código ético en donde también se va indicando cuáles son esas labores que un departamento de relaciones públicas debe hacer y es ese código que se tiene, sigue rigiendo actualmente los negocios que se hacen en el campo de las relaciones públicas. Ya en los años 60 y 70 del siglo pasado, por medio del estímulo que generó la televisión, y los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, a la industria, generalmente el Estado, digamos en este caso los Estados Unidos, su gobierno, es en este caso el que mayor contrata a informadores públicos o a relacionistas públicos que socializan el mensaje del gobierno ante la población. Entonces es ahí en donde entre lo ético y ese impulso de las relaciones públicas ha hecho que se creen estos códigos éticos que rijan de mejor manera los departamentos de relaciones públicas. El negocio de las relaciones públicas, ¿a quiénes se dirige? Bueno, pues es prácticamente a los públicos que hemos hablado. Uno puede dirigir su negocio de relaciones públicas según el tipo de clientes. ¿Por qué? Porque se trabajan en algún momento con diversos tipos de ellos. Puede ser el gobierno, puede ser fundaciones, organizaciones no lucrativas, industrias. Entonces, ahí es donde uno encuentra una oportunidad de crecimiento en este campo. ¿Por qué? Porque los clientes pueden ser diversos. Pueden ser los gobiernos, como les decía, ¿verdad? Que generalmente los gobiernos necesitan relacionistas públicos para tener acercamientos con los grupos de la sociedad civil, sobre todo para poder lograr el apoyo hacia una iniciativa política que pueda tener el gobierno. También en el tema de las relaciones públicas asesora candidatos políticos para mejorar su imagen ante la sociedad y lograr que esa buena imagen reputacional pues origine votos para él. Y luego tenemos también en el campo de la educación, hoy universidades, colegios y escuelas necesitan hacer relaciones públicas, sobre todo para generar una imagen creíble, que los niños van a estar seguros y sobre todo también para que la prensa les ponga atención para de cierta manera, digamos, poder comunicar en los medios de comunicación cualquier malestar o cualquier, digámoslo así, opinión con respecto a alguna decisión que tome el Ministerio de Educación y que no le guste al colegio. Entonces, para eso están los medios de comunicación y es en donde también ellos, ahí puede haber un negocio, es decir, las instituciones educativas también se valen de las relaciones públicas y puede ser incluso que necesiten crear sus propios departamentos. Las ONGs, ustedes saben que las ONGs como hospitales, iglesias, museos, son organizaciones que también es fundamental tener comunicación clara de cómo operan y cómo se manejan, porque generalmente por recibir muchas donaciones, generalmente están bajo la lupa del escrutinio público y en algún momento pueden ser acusadas de dudoso manejo de los ingresos que reciben. Entonces, estas organizaciones necesitan tener una muy buena imagen para evitar que se caiga su reputación
y ahí generalmente es donde también surgen nuevas oportunidades de negocio en este campo de relaciones públicas, ya sea como personas individuales o como para la creación de un departamento. Y por supuesto, en los campos que ya les he hablado, la industria y los negocios, siempre se necesita crear imagen de los productos, imagen de las organizaciones, sobre todo cuando hay industrias que son acusadas de contaminación o de explotación laboral. Ahí es donde entran las relaciones públicas para tratar de ir corrigiendo esos mensajes negativos. Si son ciertos, pues tratar de menguar el impacto en la reputación de la organización, pero hacer que la organización cambie. Y si son falsos, tratar de aclararlo a la población para que la información no tenga información falsa. También yo puedo hacer relaciones públicas para proyectar la imagen de equipos deportivos, organizaciones de entretenimiento, sobre todo organizar conferencias de prensa después de un partido, después de una competición. Ahí aplica también a nivel internacional, entre países, entre estados. También se necesitan hacer relaciones públicas, digamos, cuando un gobierno manda a un enviado al ministro de Relaciones Exteriores a generar lazos de comunicación con un estado en el que posiblemente no hay relación, se hace una labor de lobbying ahí para conocerlos e ir entablando ese tema de relaciones. O sea, a nivel internacional también pueden aplicar este campo. Entonces, prácticamente esto es la idea de lo que es el Departamento de Relaciones Públicas. Pregunto, ¿hasta el momento tienen ustedes alguna duda? Si no, continuamos. ¿Hay alguna duda que tengan? Ninguna. Perdón, vamos a ver. Adelante, Yoli, la una escucho. consulta. Sí, dígame. En el caso, por ejemplo, de que en una empresa haya un equipo de relaciones públicas, ¿de cuántas personas sería ideal? O sea, ¿cuántas personas deberían conformar ese equipo, ese departamento? Mire, pensando que, digamos, nuestra organización no tenga mucha plata, usted por lo menos debería asegurarse de tener un buen diseñador gráfico, tener ahora en día, un buen encargado de medios digitales que pueda gestionar medios digitales, el diseñador gráfico, medios digitales, y tener la posibilidad de tener un buen redactor. Yo diría que un departamento, digamos así, con un director, un diseñador, el director que es la cabeza, un diseñador gráfico, un encargado o un experto en manejo de redes sociales y un redactor. Con esos tres elementos usted ya puede iniciar un departamento de relaciones públicas. Es más, el redactor idealmente que tenga experiencia periodística, ¿sí? Porque los que, por ejemplo, en el caso de ustedes, si quisieran trabajar en una agencia de relaciones públicas, por supuesto que ustedes tienen un perfil, los que van para periodismo interesante, porque saben cómo redactar una noticia y saben en qué lenguaje yo tengo que redactar las noticias de mi organización para que el periodista del medio de comunicación ya no tenga que hacer esa labor de corregir redacción o de mejorar la noticia que ustedes envían. Entonces, para mí, para hacer lo más barato un departamento que tenga un director, que en este caso serían ustedes que coordinan todo, claro, ustedes tendrían que ser los encargados de tener esa relación con los medios de comunicación, un redactor, un diseñador gráfico para crear imagen, todo el tema visual y un experto en redes sociales. Ahora, si tuviéramos más plata para un departamento, yo ahí sí les agregaría un productor audiovisual, alguien que pueda hacer material audiovisual y auditivo para que también podamos crear ese tipo de contenidos, ¿verdad? Y bueno, ya después, ya si quieren, le asignan un asistente a cada uno de estos 4 puestos. Pero de entradita yo me quedaría con los 3 iniciales, en este caso, Melina. ¿Y se le puede poner más atribuciones a cada uno o se limita a lo que cada uno hace? Yo pensaría que se tendría que limitar. Mire, usted le puede poner atribuciones, pero esas atribuciones siempre y cuando esta persona sea competente para poderlas hacer. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a un redactor, mire, usted me va a redactar noticias y todo, pero usted también va a tener la función de buscar vincularse con los medios de comunicación. Pues uno diría, pues tiene la capacidad, porque de periodista a periodista puede generar amistad. Pero si yo le digo a él, bueno, y como usted también tiene que ver con medios de comunicación,
comunicación, a usted le voy a dar el encargo de que usted va a organizar las conferencias de prensa. Puede hacer ahí que este redactor no tenga conocimiento sobre cómo organizar un evento. Entonces, generalmente, por eso le digo yo que el director es el que en teoría tendría que saber un poquito de todo para poder suplir esas acciones que si yo se las quiero asignar a uno de estos puestos y que no las tenga, las desarrolle yo en este caso. Ah, bueno, de acuerdo, Lico. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a iniciar justamente con la siguiente parte de nuestro trabajo en grupos. Miren, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que vamos a estrenar, en esta oportunidad, vamos a estrenar, digámoslo así, la sala virtual de, en este caso, de Google Drive, en este caso de Google Meet, para poder hacer trabajos en grupo, ¿sí? Yo ahorita les voy a colocar acá en el chat, miren, pues pónganme atención, lo primero que vamos a hacer. Hoy va a ser un trabajo por grupos, no por afinidad, sino va a ser, digamos, para que hagamos este trabajo en grupo, va a ser al azar como los voy a colocar solo por hoy. Lo que les voy a pedir, por favor, como ustedes ya se conocen, para la próxima semana, se recuerdan que la próxima semana tenemos el examen parcial. No va a haber clases, sino se va a dedicar solo el tiempo tanto del viernes y sábado para que ustedes hagan su examen parcial. Obviamente la otra semana sí me voy a conectar para pues aclarar o darle algún tipo de instrucción, o durante la semana les enviaré el video de instrucciones también. Pero para la otra semana lo que sí les quiero pedir es que ya que todos ustedes pues han convivido por lo menos desde hace 2 años y se conocen como grupo, organicen ustedes grupos. Vamos a ver, aquí somos 22. Vamos a hacer, serían, si fueran 4 grupos de 5, estaríamos hablando que son 20. Nos quedan 2 afuera. Bueno, vamos a hacer 4 grupos de 5 personas, aunque 2 grupos van a ser, perdón, vamos a hacer 4 grupos de 5 personas, pero 2 grupos van a tener 6 personas para que hagamos los 22 completos que estamos en la clase. Entonces, para la otra semana, yo necesito que ustedes se organicen y por favor que me envíen por correo electrónico una hoja de Word o un listado de quienes integran su grupo de trabajo. Es decir, van a haber 4 grupos, de los cuales estaremos hablando de que 2 grupos van a ser de 6 y 2 grupos van a ser de 5 personas para tener a los 22 en cada grupo. Esto yo se los dejo durante toda esta semana, además de estudiar para su examen, se los dejo en toda esta semana para que ustedes se organicen y me manden ese listado. Igual yo les voy a estar recordando por el WhatsApp. Pero el día de hoy, para la actividad que vamos a hacer, hoy vamos a experimentar esta sala virtual de Google Meet por grupos. Y lo que les voy a pedir, por favor, es que yo ahorita aquí en el chat les estoy colocando un listado de quienes pertenecen a este grupo que vamos a utilizar ahorita, digamos, aquí en este momento. Por ejemplo, en el equipo número 1 está Marvin Alexander Quintanilla Santana, Marco Tulio Ávila Muñoz, Daniel Arnoldo Junior Morán, Stephanie Melissa Mogollón. Ellos son los que pertenecen ahorita al equipo número 1. Esto fue asignado, así les digo, por afinidad, porque en este caso, pues digamos, se me lo dio así el sistema, pero ya sabemos que van a ser grupos de 5. Pero para esta actividad de hoy, repito, Marvin Alexander, Marco Tulio y Daniel Arnoldo y Stephanie Melissa son el equipo número 1. El equipo número 2 es Karen Fabiola Serrano, Melina Denise Bazán, Lester Salazar y Andrea Valle. Ustedes lo pueden ver ahí en el chat. El equipo número 3 es Edgar José Villarreal, Ana Sofía Ruano, Michelle Cruz y Sharon Pérez. Y el equipo número 4 es Laura Jimena Archila, Estuardo Alejandro Barrios,
Adin Stevens Morales, y ahí en ese grupo, por favor, María de Los Ángeles se agrega al grupo número 4. Ahí en el chat aparece grupo 5, pero no llegó, digamos, la distribución solo llegó hasta equipos de 4, ¿sí? ¿Quién no me aparece por ahí? Lars Allen Aguirre Medrano, Ana, bueno. Los que no aparecen acá, los que me están diciendo ahorita en el chat que no aparecen, entonces se integran al equipo número 5, ¿sí? Es decir, Lars, Ana Mariela, Mónica y Jeffrey se integran al grupo de María de Los Ángeles, que serían el grupo o el equipo número 5, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí en el chat les voy a colocar los links que corresponden a cada sala virtual de grupo, ¿sí? Esos links que corresponden a cada sala virtual de grupo se los voy a colocar aquí porque es en este momento en donde ustedes van a ingresar a esas salas, ¿sí? Entonces se los voy a colocar acá, por favor. Todavía no vayan a ingresar. Todavía no vayan a ingresar, solo lo estoy colocando aquí para que lo tengan. Ustedes ahí en el chat, ahí tienen, el equipo 1 tiene el link en donde se va a reunir, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, el equipo 5 y el equipo 6, ¿sí? Cada uno, según la sala que le asigné, en ese link se tiene que meter. Todavía no lo hagan. Ahora les explico qué van a hacer. Ustedes en la sección de actividades, aquí les voy a compartir en este momento entonces la pantalla para que vean, ya les va a aparecer a ustedes en su plataforma de Blackboard la actividad que vamos a hacer hoy en grupo, ¿sí? La actividad que vamos a hacer hoy en grupo es esta que les aparece a ustedes acá. Permítanme, solo estoy ingresando ahorita a la sección de actividades. Muy bien, permítanme un segundo y aquí lo tengo. Ok, voy a compartirles ahora la sala para que ustedes la vean, ¿sí? Vamos a ver, voy a compartir, presentar ahora una ventana. Ok. Entonces, déjenme ver. Ay, 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 se me desapareció aquí la sala. Entonces, mejor les voy a compartir entonces mejor mi pantalla. Una pestaña. A ver, permítanme que no me deja compartir todavía. Déjenme ver qué pasa aquí, que no me deja compartir. A ver, presentar ahora una pestaña. Déjenme. Ahora sí. Muy bien. Aquí les voy a compartir. Ustedes pueden ver aquí esta sección. Aquí y nos vamos a las actividades, ¿sí? En las actividades ustedes se van a tareas módulo 1, introducción a las relaciones públicas, y a ustedes ya les va a aparecer lo que dice este trabajo cooperativo, públicos de presión, 5 de marzo 2021. Descargan ese trabajo cooperativo y en qué consiste. Ustedes van a tener ahí una gráfica en donde yo les coloco 3 instituciones. Entonces, cada institución de las que están colocadas ahí tienen esos públicos internos y externos. Yo necesito que ustedes en ese trabajo, en el grupo, ustedes analicen cada institución y ustedes coloquen cuáles son esos públicos externos o internos que tiene cada organización que son de su interés. Y lo hacen en ese documento de Word. Y seguidamente lo suben. En este caso, yo les voy a, en este caso, digamos, no lo suben el trabajo en formato PDF a esta pestaña que les aparece como tarea en trabajo cooperativo, ¿sí? Pregunto, no sé si tienen alguna duda o si vieron directamente dónde encuentran ese trabajo cooperativo. ¿Ok? ¿Alguien de ese trabajo cooperativo? Si ya lo encontraron y lo descargaron, ok. Entonces, lo descargan y lo van a trabajar en grupos en sus salas. Vamos a hacer una prueba a ver si nos funciona ahorita esta organización de grupos. Entonces, por aquí Alan Huertas dice, gracias Melina, perdone, alguien del grupo 5. Claro, Marvin, es que yo no les he dicho que ingresen todavía, por eso es que no los deje. Ah, bueno, usted me dice que no lo deje ingresar al trabajo cooperativo. ¿Me puede colocar, Marvin, ahí su número de carnet? Quiero ver qué es lo que pasa, por qué no los dejan ingresar todavía.
91. Déjenme ver qué pasa con los publicistas en este momento. Vamos a ver si es un problema de programación en este caso, pero déjenme ver. Vamos a ver ahorita. Bueno, en teoría ya tendría que dejarlos ingresar, pero bueno, lo voy a liberar entonces para que en teoría ya tendría que aparecer. Les recuerdo que ustedes tienen que estar ingresando por medio de su contraseña, digamos, de Moodle, ¿verdad? Al portal de Blackboard, ¿verdad? Eh, ok, entonces, entendiendo esto, voy ahora a habilitar entonces las salas para que entonces vayamos directamente ya a los grupos de trabajo y yo voy a ir entrando a cada una de las salas. Vamos a ver si nos funciona ahora en este caso. Ya pueden ingresar. Entonces, Hola, ahora Link. sí, vamos a ver, vamos a ir partes por partes. Vamos a ver si ya pueden ir ingresando a las salas. A ver, vamos a ver. Voy a ir, en este caso, creo que no sé si todos me están escuchando ahorita cada uno en sus salas. Lick, solo con una consulta, nos aparece que nos tienen que permitir el ingreso. Ok, entonces ahorita voy a ver, ¿en qué grupo? Ah, ok, ahorita voy a darles el permitir a que vayan ingresando todos. Voy a ir por cada grupo, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va con esto. Ok. Permitir. Listo. Melina, usted ya está aceptada acá, ¿verdad? Vamos a ir aceptando a uno por uno. Vamos a ver, están ingresando todos. Ok. Vamos a ir viendo cada uno como vamos aquí. Ok, permitir, permitir y permitir. Muy bien. Ok. Aquí en el grupo número 3 ya están todos en la sala. Aquí solo me aparece Sharon. Ya se unieron. Voy a ir habilitando los demás. Vamos a ver. Ok, aquí ya ver todos y entonces permitir y permitir y permitir. Aquí ya van ingresando, ya están aquí Stevens y Laura. Vamos a ir viendo otra sala por aquí mientras voy abriendo. Muy bien. Permitir, 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 permitir. Ok, en esta sala ya estamos, en la sala del grupo número 5. Ya están todos adentro. Vamos a ir viendo sala por sala quienes necesitan aceptarse. Entonces, aquí estamos en esta sala. Ya están ingresando todos. Voy a ver. Muy bien. Déjenme ver. Aquí tengo otro. Permitir aquí. Ya está adentro aquí la sala. Muy bien. Vamos a ir viendo, a ir admitiendo a otros por aquí. Permitir. Ya está adentro. Muy bien. Pregunto a todos en las salas. ¿Me están escuchando ahorita todos? Sí, Lick, yo que lo escucho, pero creo que de la sesión principal, no tal vez en la sala. En Ah, la ok. sala tiene el micrófono apagado, al menos en Ah, donde ok. yo estoy. Entonces voy a ir preguntando, voy a ir preguntando sala por sala. Permítanme. Buenas tardes. Permítanme. Vamos a ir preguntando sala por sala. Licenciado, Lick,
Licenciado, licenciado, ¿me escuchan? Voy a volver a colocar los que están aquí en la sala que no se han conectado. Los links aquí. Licenciado, licenciado, ¿me escucha? A ver, ¿cómo estamos por acá? ¿Ya están trabajando aquí en esta sala? Stephanie, Melissa, Marco Tulio. Nick, ¿Están trabajando por acá, señores? no me escucha. Ah, perdón. Perdonen, disculpen, es que no los había escuchado. Sí están trabajando ya ustedes acá, ¿verdad? Ok, Una consulta. dígame. En la plataforma no sale dónde subir el trabajo. Ah, perdón, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, cuando terminen el trabajo, mándenmelo por correo electrónico, por favor. A ver, déjenme ver. Aquí se los voy a dejar en el chat del grupo. Es J. Alvarado. Por favor, al trabajo que van a hacer en Word, me le ponen su nombre a cada uno, por favor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí tienen mi correo, me lo mandan ahí. Perfecto. Delen pues. A ver, Melina, ya. Nadie. Yo no mucho entendí, ¿me podrían explicar? Todavía ando en el chance, entonces no escuché muy bien. Se me echa solo silenciar otro sitio web. Melina, ¿me escucha por ahí? Sí, Ok, Karen ya se encuentra por acá, ¿verdad? Nick, ¿me escucha? Bueno, entonces me escuchan bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, no sé si ya pudieron descargar el documento. Ya. Va. El documento, por favor, aquí en el chat se los estoy colocando, me lo mandan acá a este correo electrónico, jalvarado, j2@miomg.edu.gt. ¿Sí? Y ¿Hay que mandarlo individual o uno por grupo? uno por grupo. Solo me ponen ahí su nombre en el documento de Word y me lo mandan a este correo, por favor. Bueno, ¿y los demás? Eso estoy viendo. Solo está Karen Sofía. Vamos a ver, déjenme ver, voy a revisar quiénes estaban aquí. Sí, estoy revisando ahorita y hay algunos que no se asignaron acá. No sé si estaban conectados, pero no se asignaron en los links. Entonces, ustedes empiecen a trabajar y ya se los voy a mandar. Los voy a buscar a dónde se fueron a meter. ¿Me escucha? Entonces, yo se los mando por acá. Entonces, ustedes empiecen a trabajar. Nick. Listo. Nick. A ver, ¿cómo están? Nick, Sí, disculpa, soy enredada. Es que fíjese, Nick, que no me de. Bueno, yo no me puedo vamos uno ir. por uno. A ver, ¿quién está hablando ahorita aquí en el grupo 3? A ver, Yo no estoy hablando por ningún grupo. ¿alguien quería decirme algo? ¿O me Sí, escuchan? me escuchan, Nick. Le está hablando a alguien en la sala principal, creo yo. Déjeme ver, voy a regresar. Ahorita regreso con ustedes, permítanme.
Buenas, perdón, algo aquí. Soy yo, Lick. ¿Qué Soy Andrea. pasó, Andrea? Sí, Es que Andrea, ¿qué fíjate pasó? que estoy manejando, Lick, y entonces quise meterme en la reunión de la sala 2, pero no me deja. Y es que puedo estar como viendo y viendo. Y no sé, no me deja como que meterme en dos reuniones en el Meet. Como no soy desde la computadora, no sé cómo puedo ingresar ahí. Entonces, mire, pues vamos a hacer una cosa. En el WhatsApp, ahorita les voy a colocar los links para que usted se salga de la reunión aquí principal. Si usted estaba manejando, Ujú. se salga de la reunión y se meta al link de la sala 2. ¿Ya? Gracias. Permítame un segundo, solo y así le digo ahorita que ya lo coloqué ahí en el WhatsApp. A ver, vamos a ver. Ahorita me está cargando el WhatsApp, permítame un segundo. Vamos a ver. Muy bien. Relaciones públicas C. Entonces, aquí ya le estoy colocando. Ahí está, ya colocaron ahí los links, se los vuelvo a colocar ahí. Equipo 2, y no sé si ya lo puede ver ahí. Ahorita voy a verlo, Lick. Sí, Pero entonces sálgase de esta sala y entonces dele clic ahí en el equipo 2 y ahí ya usted ingresa. ok. Muchas gracias, Lick. Perfecto, saludos. ¿Alguien más que esté en esta sala tiene algún problema o algo así? No, yo creo que ya todos están en sus grupos. Ok.
Lick, una pregunta. ¿En el trabajo hay que poner solo los públicos o también las herramientas? Bueno. Lick, una pregunta, disculpe. Dígame, la escucho, adelante. Es que teníamos duda con mi grupo si solo son los grupos, permítame un segundito que ya me hice bolas aquí. Si solo son los públicos o también las herramientas. Perdón, si son solo los públicos. Ajá, y también las herramientas o solo hay que determinar los Exacto. públicos en el cuadro. Ustedes en el cuadro me ponen los públicos y a la par me ponen las herramientas de comunicación con las cuales esta institución podría establecer comunicación con esos públicos. ¿Y estos pueden ser internos o externos? Pueden ser los que ustedes quieran, internos o externos. Ok. Gracias. Bueno.
Bueno, ya veo que están regresando algunos. Aquí tengo aceptar. Ok. Ya están regresando algunos. A ver, vamos a ver. Ya se están conectando otros. Hay algunos que los sacó el sistema. Vamos a ver. Aquí les voy a colocar en el WhatsApp. Bueno, vamos a esperar a que se conecten los demás. ¿Me escucha Melina, Karen, Andrea? ¿Me están escuchando? Sí, Lick. Ok. Perfecto. Solo vamos a esperar a que se conecten los demás. Ok. Está Stevens, ya se está conectando Stephanie, Karen, Andrea. Perfecto. Vamos a darle 2 minutitos que se coloquen los demás para... Bueno, entonces, mientras se conectan los demás, bueno, cuénteme, Sofía, o Karen, ¿cómo se sintió con esta dinámica de grupos? ¿Cómo lo sintió? Bien, licenciado. ¿Sí? Melina. Bien, Lick, lo único es que es como raro la transición entre esta sala y la otra. Sí, Porque eso es cuando usted nos dijo que iba a regresarnos, nos quedamos las tres calladas esperando que fuera automático, pero no, no era automático. claro, claro, ahí está. Andrea, ¿cómo se sintió usted? Pues a mí sí me gustan las dinámicas así en grupo, Lick, solo que ahorita sí se me complica un poco porque ando todavía en el carro. Sí, es que digamos, y sí, sí, yo los entiendo que a veces salen de trabajar y por el tráfico, y a veces cuando hacemos las dinámicas, lo ideal es que ya estén todos, digamos, en un lugar estable, digamos así, tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, generalmente pasa, pero bueno, lo voy a tomar en cuenta para hacer estas dinámicas ya en en las partes finales de la clase. Stephanie, ¿cómo se sintió usted? Stephanie, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Me ¿Cómo estresé sintió? mucho, Lick. ¿Cómo? Me estresé mucho. No se estresen, hombre, no se estresen. Yo estoy aquí viendo y revisando todo, pero es primera vez que nos pasa, pero ya vamos a ir utilizando más esta dinámica de grupo. Marco Tulio, ¿cómo se sintió usted? Un poco similar, pero bueno, me quedé con algunas dudas. ¿Qué dudas tiene? Pero todo bien. Todo bien. ¿Qué dudas tiene Marco Tulio? Bueno, yo creo que más que nada era como que sí era de definir los grupos de presión, pero también era de aplicar algunas estrategias dentro de estos. Correcto. A ver, ¿se recuerdan que en las clases anteriores habíamos hablado que los públicos, tanto internos o externos, son aquellas organizaciones que nos interesan porque piensan bien o piensan mal de nosotros? Esos son los públicos, ¿sí? Entonces, en el ejercicio, lo que yo les pido es que hay 3 instituciones que yo les estoy indicando ahí. Una es un banco, otra es el Ministerio de Educación y otra es la fundación que ayuda a personas especiales, ¿sí? Entonces, de cada una de estas 3 instituciones, cada una tiene esos públicos internos y externos, ¿sí? Puede ser en este caso que unas sean proveedores, con otras sean los clientes, con otras sean los colaboradores, pero ustedes, imagínense ustedes que son directores de comunicación de cada una de esas instituciones. Ustedes pónganse a pensar que, por ejemplo, si yo soy director de comunicación de un banco, ¿cuáles serán esos públicos de interés para mí como bancos? Bueno,
El cliente puede ser uno, el otro puede ser el proveedor, digamos, el que me provee el cartón para las tarjetas, digamos, de los cuentavientes, los accionistas. Como banco puedo tener también públicos externos, como por ejemplo la superintendencia de bancos, porque ellos me están fiscalizando a mí y cualquier opinión negativa que ellos hagan me puede afectar. El gobierno también puede ser un público externo porque cualquier disposición política, por ejemplo, la ley de tarjetas de crédito que querían aprobar, eso me iba a afectar a mí como banco. Entonces, el gobierno es un público con el cual yo también es de interés y tengo que establecer comunicación. Y así con un banco, puede ser también con un colegio, puede ser con el Ministerio de Educación. Para el Ministerio de Educación, ¿qué públicos? Vaya, tenemos a los sindicatos de maestros. Ese es un público externo al ministerio. A lo interno pueden ser los colaboradores. El Ministerio de Educación también tiene su público de interés también es el sector empresarial. Por eso es que el sector empresarial hizo aquí a Fundación Empresarios por la Educación, porque esa institución trata de corregir las cosas malas que está haciendo, en este caso, el Ministerio de Educación. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, jóvenes, es que ustedes escojan esas instituciones que ustedes piensen que van a generar pensamientos positivos o negativos de la organización, clientes, proveedores, y los colocan en cada una de esas gráficas. Ahora bien, por ejemplo, si un banco para mí, digamos, si para el banco los accionistas son un público de interés, ¿con qué herramienta yo me voy a comunicar con ellos? Pues bueno, va a ser directamente con una memoria de labores. Los medios de comunicación son otro público. Bueno, con ellos, ¿cómo me puedo comunicar? Con comunicados de prensa o con conferencias de prensa. Esas son las herramientas las cuales ustedes van colocando a la par de cada cuadrito, de cada público, de las instituciones que ustedes indiquen. No sé si ahora le quedó claro, Marco Tulio. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces miren, jóvenes, para hacer la primera actividad, pues bueno, ahí la vamos a ir perfeccionando, pero la idea es que también tengamos estos trabajos de grupo. Entonces, miren, este trabajo no es necesario que, digamos, me lo van a mandar a mi correo, pero si quieren, ustedes tienen de fecha límite para entregármelo el próximo viernes. O sea, durante toda esta semana van a tener dos tareas. Una, esta que dejamos pendiente de trabajo de clase, se ponen de acuerdo ustedes como grupo, ¿verdad? Incluso ustedes en el chat, ahí ven los nombres de todos ellos, se pueden contactar por medio del chat para terminar ese trabajo. Por un lado. Y por el otro lado, en esta semana, ahora sí, ya piensen con quién quieren hacer sus grupos de trabajo, recordando que son 2 grupos de 5 y 2 grupos de 6 personas. Entonces, lo piensan y durante la semana ustedes me van enviando su listado de integrantes para que yo ya así para nuestra próxima clase, que sería dentro de 15 días, ya tengo montados los grupos para ya directamente entrar a hacer los trabajos de grupo, además de la clase que tengamos. Y les recuerdo, el próximo viernes tenemos el examen parcial. ¿Qué viene en el examen parcial? Lo que hemos visto hasta el día de hoy, que es Departamento de Relaciones Públicas, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario que necesiten o alguna aclaración? Ninguna. Ok, si no hay dudas ni consultas, entonces queda este trabajo para la próxima semana, su listado, y les recuerdo, la próxima semana tenemos el examen parcial. Así que, jóvenes, les deseo una feliz noche, que descansen y feliz fin de semana también. Feliz noche, Lick. Saludos. Feliz tarde, Lick.